interactivo de la orientación y en esta tarde tenemos a la neumóloga internista, especialista, además de ser expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Ciudad de Tórax, la doctora Evangelina Soler. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Súper contenta de que usted nos acompañe en esta tarde y más que todo, con un tema que para muchos había sido ya un disco rayado, para otros ha sido de experiencia nueva, pero vamos a conversar porque durante este mes estuvo celebrando el Día Mundial del Asma. Vamos a hablar de los usos de inhaladores de rescate SABA, pero también, doctora, hay un tema muy latente en la República Dominicana y es el retorno del COVID. Y me llamó mucho la atención porque la vamos a tener a usted vía la plataforma Zoom, porque actualmente se encuentra afectada del COVID y usted me decía que las cifras están comenzando, no alarmantes, pero sí le ha llamado la atención la subida o el pico que has tenido durante esta semana. Así es, definitivamente. Pues vamos a iniciar con muy buen tema porque el asma es un tema latente, un tema que mantiene una prevalencia, sobre todo en la población infantil, muy importante y es bueno siempre llevar las informaciones adecuadas a la población para que pues puedan usarla a su favor, sobre todo en cuanto a cómo manejar esos pacientes, los tipos de terapias que existen, la educación que se le debe dar a esos pacientes y a los familiares, porque definitivamente que es una enfermedad que produce un ausentismo escolar y un ausentismo laboral y además conlleva un gran presupuesto en la economía de los hogares y de los estados de salud pública mundiales. Doctora, de entrada, ¿cuándo se puede considerar que un paciente es asmático? Mire, el asma es una enfermedad que más que una enfermedad se considera una expresión de alergia y muchas de las personas que la expresan clínicamente la expresan ya sea porque la heredan de los padres, los abuelos, está relacionado con la alergia, como dije anteriormente, con la atopia, esos niños que tienen ronchas, que cuando le pasa un animal por el lado se enronchan, que tienen esa rinosinusitis perenne, que tienen esos síntomas de alergia en otros lugares, pues son muy propensos a que cualquier sustancia, cualquier virus, cualquier cambio de temperatura, cualquier estado, inclusive emocional, pueda hacer que desencadene en una crisis de estas cuando ya se ha establecido el diagnóstico. Clínicamente el asma se manifiesta con tos, con dolor torácico, pero hay un cuadro característico, es los silbidos y la sensación de falta de aire. Entonces, los pacientes que tienen estos cuadros y acuden al médico, ya sea por primera vez o ya sea que han tenido episodios recurrentes, pues es muy fácil, entre comillas, establecer el diagnóstico porque hay otras patologías que comparten estos síntomas. Pero los especialistas, los neumólogos, los pediatras neumólogos, pues están en condiciones de elaborar un diagnóstico tanto a partir de lo que es la clínica como también a partir de la prueba de Gold Standard, que es la prueba de función pulmonar, la espirometría, y así pues establecer un diagnóstico correcto, sacando las cosas que pueden confundirse con asma, por ejemplo, la bronquiolitis en los niños, también sacaríamos dentro de este contexto la sinusitis crónica, la rinosinusitis. En los adultos, pues, ese es un poquito más complejo porque ya tenemos el reflujo, tenemos el fallo cardíaco, tenemos las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Y entonces hay que establecer diagnósticos más claros, más precisos, para así producir un tratamiento eficaz y mejorar la calidad de vida de estos pacientes y mejorar la salud en sentido general. Doctora, sabemos que tanto el calor como la humedad pueden afectar a los asmáticos. ¿Qué tipo de clima influye más las crisis asmáticas en nuestro país? Bueno, el clima es realmente no tanto el clima en sí, más bien los cambios climáticos. Partiendo de la anatomía. Doctora, se nos fue ahí un poco el audio. Doctora, bueno,
Mientras la doctora regresa con su audio, vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Evangelina Soler, quien es neumóloga e internista y fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Conversábamos con ella a propósito de que esta semana se conmemora el Día Mundial del Asma y estamos enfocados en el tema de los inhaladores SABA. Al parecer se le fue el internet a la doctora. Pero al mismo tiempo también conversamos sobre ese rebrote de COVID que ha surgido en la República Dominicana durante estos últimos días. Nelia. Así es. ¿Retornó la doctora? Vamos a una pausa. Gracias por mantenerse en sintonía. Doctora, le comentaba, tanto el calor como la humedad pueden afectar a los asmáticos. Entonces, ¿qué tipo de clima influye más en las crisis asmáticas en nuestro país? Te decía que el clima en sí, bueno, es un tema pero no tanto el clima, es más bien el cambio climático que puede experimentar una persona, entiéndase. Sí, tú estás en un país como este y te vas al norte, te vas a los Estados Unidos, o sencillamente aquí, subes a la Jarabacoa, a Constanza, y ese cambio abrupto puede hacer que tú desencadenes una crisis asmática. Más que el clima, es el cambio de temperatura lo que afecta. Y explicaba el por qué los pacientes que tienen asma desencadenada por el ejercicio desarrollan estas crisis una vez comienzan a tener un esfuerzo mayor, porque la capacidad que tiene el organismo de modular esos cambios de temperatura cuando una persona está haciendo un ejercicio de alto rendimiento o sencillamente un niño corriendo en un patio, pues esa modulación inapropiada que se hace cuando tú hiperventilas porque necesitas más oxígeno puede hacer que tú desencadenes en ese momento una crisis de broncoespasmo. O sea que más que el frío o el calor per se solo, son los cambios abruptos los que no favorecen a los pacientes asmáticos. Okay. Y la contaminación ambiental, además de lo que es el polen y lo que es todos los contenidos que pueda tener el aire que inspira a una persona con problemas respiratorios, el polvillo doméstico, el polvo de la construcción, en definitiva, que todas esas contaminaciones que están en el medio ambiente pueden hacer fatal para un paciente con asma. Doctora, algo que nos llama mucho la atención, en mi caso particular, vamos a decir que la desdicha de ser asmática, es el uso excesivo de los inhaladores SABA. Y para el que no conoce, son los broncodilatadores de acción corta, o mejor dicho, las famosas pompas que cada asmático utiliza durante el proceso de que tiene la afección, o mejor dicho, como nosotros directamente le llamamos, crisis asmáticas. Entonces, resultó alarmante, y según estudios que se han realizado recientemente, el uso abusivo. ¿A qué se refieren con un uso abusivo donde ustedes como especialistas nos recomiendan a nosotros, los pacientes con esta afección, de que solo sea utilizado en el momento de la crisis o en su defecto solamente 2 inhalaciones? Mira, el uso de los broncodilatadores SABA, como tú mencionas, las bombitas, están destinadas para que una persona que esté en control, que no esté enfermo, ande con ella en su bolsillo, porque tú te puedes ir a los Estados Unidos ahora mismo, te montaste en un avión, de repente cualquier sustancia irritante, te fuiste a la montaña, te fuiste a un barco, cualquier cosa que haga que tus vías aéreas hiperreaccionen. Es importante siempre tú tener en tu mochila, en tu cartera, en tu mesita de noche, tú vives en la montaña o tú tienes una casa, bueno, lo que sea, que tú siempre tengas esa bombita, porque es, como su nombre lo dice, de rescate. Para un momento de crisis, tú utilizarla y hacer que tu vida se salve, porque broncodilatan y son usadas las veces que sean necesarias hasta que tú broncodilatas y acudes a un médico. Ahora bien, estas bombitas, que anteriormente eran la panacea del manejo del asma, no están bien utilizadas actualmente, no están recomendadas, porque existen modalidades terapéuticas ya comprobadas científicamente que sí regulan, que sí desinflaman, que sí controlan el proceso de la enfermedad y que tienen otras moléculas como son los esteroides inhalados en combinación con broncodilatadores
Pero esta bombita sola, como tú mencionaste de manera perfecta, solamente se utilizan para esos momentos de crisis, esos momentos de rescate. Y hay una cosa que se llama taquifilaxis y es cuando las personas las usan y llega un punto donde no le hace nada. Y definitivamente, porque ese medicamento solamente está destinado para en su momento abrir el bronquio, dilatarlo, como el nombre lo dice, broncodilatador, pero no producen una mejoría del estado de la enfermedad, no desinflaman, la enfermedad no la tratan. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de hacer un bien, lo que le hace un mal al paciente, porque el paciente se acostumbra a usarla cada vez que tiene una crisis, a las 6 horas, 4 a 6 horas, necesita volver a darse 2 pompazos y así perpetúa el ciclo, pero no recupera el bronquio que ya está dañado, que está inflamado, y ese bronquio luego se va enfermando y cada vez se va haciendo más fibrótico. Doctora, ahí mismo, ¿en qué momento puede un paciente asmático utilizar un SABA sin ser necesario? Porque, o sea, usted lo está diciendo al aire y yo estoy imaginándome un episodio de que yo no tenga crisis asmática y yo me esté haciendo un pompeo de 2 inhalaciones. Entonces, como que no lo identifico. Bueno, hay medicamentos, como te dije, que se utilizan para el uso regular de los asmáticos, que son medicamentos prescritos por profesionales de la salud que corresponde al tratamiento ideal según las guías de manejo del asma. Y esos medicamentos se puede hacer dependiendo del tipo de asma que tenga esa persona, del tipo de afección, porque hay asmáticos que son intermitentes, leves, moderado, severo, persistente, y llamamos así dependiendo de la cantidad de síntomas o crisis que haga, y dependiendo de ello, pues se sustentará un tratamiento X para ese paciente. Entonces, ese tratamiento se da a veces, aunque el paciente no tenga broncoespasmo, porque no es solamente por la acción broncodilatadora, sino también por la acción antiinflamatoria, para evitar que ese bronquio posteriormente desarrolle una fibrosis y para evitar que esa persona en la edad adulta tenga un asma de difícil manejo. Esa es la realidad de por qué se dejan productos aunque la persona no tenga en ese momento el broncoespasmo. Nelia. Doctora, ¿el asma puede mejorar o desaparecer con los años? Mejora. El asma es una enfermedad que se manifiesta debido a una expresión de alergia. La mayoría de los pacientes asmáticos son alérgicos. Si tú tienes una exposición, por ejemplo, a un animal determinado, al perro del gato, que es uno de los más alergénicos, al perro, y tú quitas esa exposición, pues ya no te va a volver a dar asma hasta que tú vuelvas a exponerte con ese alergeno o con otros alergenos que puedan ser lo suficientemente fuerte como para desencadenarte otra vez que tu cuerpo hiperreaccione. Entonces, en ese contexto, el asma se controla, pero el paciente que tiene el título bien realizado por un experto de asma, ese diagnóstico le persigue la vida entera, porque basta con que tú tengas el alergeno capaz de desencadenarte una crisis de broncoespasmo, la vas a volver a desencadenar. O sea, no se cura, se trata, se controla, pero el que tiene la etiqueta de asmático no se cura. Te puedo decir de casos en que personas expuestas a animales, estos periquitos del amor le desencadena una crisis de broncoespasmo, nunca más se vuelven a exponer a periquitos del amor, jamás vuelven a hacer broncoespasmo. Entonces esa persona está controlada, pero ya tiene su título de asmático. ¿Por qué? Porque hay otras sustancias alergénicas que cuando se combinan, algunas son lo suficientemente poquitas como para desencadenar una inflamación, pero cuando se juntan varias poquitas, por ejemplo, un niño que tenga el colchón de muchos años guardado ahí con mucho ácaro, con moho, con pipí, con todo eso, más tú le sumas el polvo de una construcción cerca, más le sumas los libros que están en la habitación, la ropa sucia y demás. Solo eso, juntándolo, son capaces de hacer que el niño comience a apretarse. Okay. Y si tú le pones un perrito, completate el esquema. Entonces, en este caso, pues la persona puede volver a desencadenar las crisis de broncoespasmo solamente porque ya tiene varias cositas juntas, como por ejemplo los comestibles. Un niño asmático desencadena asma
tanto por lo que puede tener en la habitación, pero también por lo que puede comer. Por ejemplo, si come chocolates, si inhala cloro en la limpieza doméstica del hogar, si tiene en la casa polvo en los muebles y tiene ácaro en las almohadas. Múltiples factores. Si en el colegio también juega y, por ejemplo, hace deporte sobre terreno, sobre grama o sobre polvo, múltiples factores pueden accionar y viene, por ejemplo, un virus y ese virus desencadena entonces ya en una crisis de broncoespasmo. Doctora, Y alguna sustancia, por ejemplo, como la aspirina, que ella por sí sola puede hacer que una persona se vuelva asmática. Así es. Doctora, muchos psiquiatras y especialistas de la conducta humana asocian las crisis asmáticas más que todo como un ataque de ansiedad. ¿Qué tan cierto es esto? No, así viéndolo así, no, eso no es lo correcto. Sí se relaciona la crisis de asma en algunas personas, en algunos niños, con estados de emocionales, ya sea por un cambio en una situación familiar. Eventualmente una persona asmática puede tener una situación emocional que eso le desencadene, sea el que le esté desencadenando la crisis de broncoespasmo. Pero, como siempre se establece en medicina, lo último que un médico debe de establecer después de un médico con una frente a un paciente con una sintomatología emocional o de la esfera superior, lo último que debe de establecer es que de la esfera superior y primero tiene que descartar cosas orgánicas, las organicidades. Una vez establecido que no hay una organicidad por ahí, entonces se piensa que sí, que en ese caso el niño que es asmático, que tiene una crisis que no mejora, a pesar de un tratamiento adecuado, pues entonces hay que pensar que podría ser una manifestación de un evento emocional, de un cambio en el estado del entorno psicosocial de la casa, de la familia y demás. Doctora, ¿qué opina del uso de hierbas o remedios caseros para el asma? No, mira, es una costumbre folclórica. Nuestro país y otros países del mundo contemplan brebajes, contemplan cosas inclusive que pueden ser las que te estén produciendo el asma. Pero realmente no tiene ningún tipo de demostración, totalmente lo contrario. Muchos de esos brebajes coinciden con que el niño a la edad de los 12 años, cuando ya los padres están cansados de darle cosas, hay uno de ellos que viene, y coincide con las gónadas, con las hormonas de la pubertad que científicamente están demostrados que favorecen el cese de las crisis de broncoespasmo. Y entonces el padre aquí piensa que esto pudo haber sido incidido por el brebaje o por lo que consumió, y no, totalmente desfasado estos conceptos, y llamamos a la población a que no recurra a este tipo de sustancia porque lo que hacen es perder el tiempo y retroceder en cuanto a la mejoría del paciente. Doctora, ¿existe asma por estrés? Definitivamente, el estrés es el mal de todos los tiempos, y no solamente el asma, hay otras enfermedades que se desarrollan por niveles elevados de cortisol, porque cuando una persona está sometida a estrés, aumenta la hormona de cortisol, y la hormona de cortisol pues reduce un poquito la inmunidad. Y por ejemplo, un niño que está sometido a un estrés, ese mismo que acabo de mencionar, ese que tiene cambios en el entorno familiar, que tiene una situación emocional, ese mismo niño puede ser más propenso a hacer infecciones virales que tiene un estado normal en cuanto a su esfera superior, sus emociones. Entonces, una persona adulta por igual que te ha sometido a un estrés, pues baja la inmunidad, y los virus son lo primero en desencadenar la crisis de broncoespasmo y en perpetuarlas también. Doctora, ¿una crisis asmática puede confundirse con un ataque de pánico? No son similares para nada, porque la crisis asmática lo que te puede dar sí una sensación de dolor, ahí sí se parecen, porque el ataque de pánico te puede dar una sensación de opresión torácica, de dolor, pero el que tiene la crisis de asma va a tener silbidos, va a tener probablemente congestión nasal, otras condiciones clínicas, uso de músculos accesorios a la respiración, aumento de la frecuencia respiratoria, que también lo puede tener una persona con un ataque de pánico.
pero para el médico es muy fácil identificar que no es, que son cosas totalmente disociadas. Doctora, es tiempo de que sumemos a nuestros oyentes a esta conversación donde sé que hay muchas dudas y consultas porque todos los que padecemos de la condición, sé que tienen ese interrogante de que si mamá me dio tal remedio o no me lo dio. Así Adelante, Romer. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos al interactivo de la orientación. Recordarles a nuestros oyentes que conversamos con la doctora Evangelina Soler, neumóloga internista y expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. De inmediato tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Hola, Eddie de Punta Cana. Gracias, Eddie. Adelante con su consulta para la doctora. Sí, gracias. Quisiera saber, ya que tengo un niño de 7 años y está en tratamiento de asma. Bueno, todos los días hay que darle 5 miligramos de loratadina en la mañana y en la noche entonces Lupricast de 10 miligramos y también un puff de inhalación. Entonces, a ver, y eso según nos dicen que tiene que ser por un largo tiempo. Muchas gracias. La inquietud es si está de acuerdo con la medicación. Positivo. Gracias. Doctora. Mira, lo más importante cuando uno tiene un paciente asmático con esas características, me imagino que es un paciente alérgico por el manejo que le han puesto de lo antileucotrieno y demás, y el antialérgico que le dan en la mañana, lo más importante establecer con ese señor y con su niño es si se hizo la educación correcta en la consulta cuando fue a su neumólogo que lo está tratando, porque me parece que ese niño, a pesar de estar tratado, no está bien controlado. Lo primero es establecer qué cosas están desencadenando esas crisis de broncoespasmo, qué cosas en ese niño están produciendo esas reacciones de alergia tan importantes. Limpiar la habitación, quitar las cortinas, quitar las alfombras, cambiar el colchón, si el colchón tiene mucho tiempo, cambiar las almohadas, verificar la alimentación, que no esté consumiendo comida de fabricación con colorante, con preservadores, todo lo que es comida chatarra, eliminarlo, eliminar el polvo, si por ejemplo si hay una construcción al lado de la casa, si tiene mascotas, si tiene gatos, si tiene perros, si hay palomas cerca que se colocan en el aire acondicionado, la limpieza de los filtros de los aires. Hay que establecer muchas cosas con un paciente en estas condiciones porque tú le puedes dar la fábrica completa de todos los medicamentos que tenemos para el manejo del asma y si la condición que le está generando esas crisis no se elimina en el entorno del hogar, pues el niño va a mejorar, pero no va a sanar, no va a mejorar del todo todas esas reacciones que tiene producto de esos alergenos domésticos que día a día están ahí en esa habitación con ropa sucia, con libros, con muchas cosas, con colchones húmedos, con colchas que atrapan ácaros y demás. Doctora, ¿existirán medicamentos o alimentos que puedan desencadenar o empeorar en una crisis asmática? Sí, claro. Por ejemplo, mencionaba ahorita, un niño o una persona adulta que tiene sinusitis, que tiene rinitis, no puede utilizar aspirina porque es un paciente potenciador, es un paciente potencialmente asmático porque la aspirina es un potenciador de todo lo que es esta crisis de broncoespasmo. Y en el contexto de una persona así que ya se sabe que es atópico, que es alérgico, cuando tú le das aspirina, la aspirina es una sustancia que por su mecanismo de acción para mejorar el dolor, pues asimismo produce inflamación a nivel de los bronquios y puede desarrollar broncoespasmo. Otros medicamentos como los betabloqueantes están también contraindicados en los pacientes con asma porque pueden desencadenar broncoespasmo. Así como también te puedo decir que muchas sustancias, mencioné la aspirina, pero también están otras sustancias de uso cotidiano que pueden desencadenar broncoespasmo y entonces consultar a su médico siempre es una buena opción, sobre todo si ya usted tiene un diagnóstico de asma establecido y usted ve que
tras una nueva terapia, pues los síntomas empeoran o son más recurrentes, pues debe de comunicárselo. Generalmente estamos hablando del contexto de los pacientes con cardiopatías, que es básicamente quienes indican las aspirinas o los betabloqueadores. Doctora, ¿el asma puede afectar la voz o la forma de hablar? Claro. Uno de los criterios de severidad de un paciente que tiene asma es, por ejemplo, un paciente que emite una frase y no puede seguir hablando, hace pausas, hace paradas. Nosotros le decimos a esto voz intercortada del habla. Por ejemplo, una persona que tiene una crisis de broncoespasmo y en su momento dice, por ejemplo, una frase no la termina de decir completa, dice la mitad, hace paradas para poder continuar respirando. Es un criterio de severidad y es muy probable que ese paciente amerite una intervención de cuidados críticos. ¿Y de los perfumes en ambientes cerrados? Ay, ay, ay. Bueno, los perfumes, siempre es un tema los perfumes, porque hay personas que no tienen como no miden la cantidad de perfume que es tolerable para él o para las otras personas para hacerle daño. Los perfumes en los asmáticos, si un asmático se usa su propio perfume y no le produce ningún síntoma, pues ese perfume está bien tolerado por él, pero si ese mismo perfume le produce cualquier congestión nasal, sensación de lagrimeo, cualquier tipo de sensación, tos o demás, pues debe de suspenderlo, al igual que también la exposición a perfume de otras personas, por ejemplo, su pareja o en el entorno laboral, pues conversar con esa persona y decirle abiertamente, mira, tu perfume me molesta o tu perfume me desencadena asma o broncoespasmo y demás. Doctora, ¿qué deben hacer los pacientes asmáticos para evitar depender de un inhalador de rescate o SABA? Ya tenemos la condición, pero ¿qué podemos hacer para tratar de usarlo lo menos posible o no usarlo? Mira, el asma es una enfermedad, como te dije, que está relacionada con la alergia. Y la alergia está relacionada con la exposición. Cuando tú quitas la exposición a los alergenos, entiéndase, las mascotas, el polvo y todo lo que sea exposición que ya el paciente asmático reconoce dentro de los alimentos de la cocina, cuáles pueden hacer que, o sea, debe de ir aprendiendo a conocerse. Esas exposiciones al retirarla, pues mejora muchísimo. Hay pacientes que nunca más necesitan medicación. El propio paciente que utiliza su tratamiento adecuado, que va donde un especialista, se ahorra muchísimo dolor de cabeza porque un paciente tratado adecuadamente en su momento, pues posteriormente es muy probable que no necesite más medicación. Un paciente con asma que se alimenta bien, que nada, que hace ejercicio, que tiene una dieta balanceada, que tiene una vida balanceada desde el punto de vista emocional, pero también en todo el sentido del contexto del cuerpo, de salud, pues un paciente que probablemente sus crisis serán menos o que no tendrá crisis, porque todo el cuerpo es como un contexto, es un conjunto de cosas. Si tú tienes una buena nutrición, si tú tienes una buena higiene, no te van a dar los virus más frecuentes, los mismos virus son los que más te desencadenan las crisis. En definitiva, que ejercicios, buena alimentación, higiene en el espacio donde vives, higiene en el espacio donde estás y, por supuesto, educarte y acudir a los profesionales de salud que saben lo que hacer en cada caso. Doctora, ¿hay diferencias en cómo el asma afecta a niños o a los adultos? Definitivamente. Cuando el asma se desarrolla en la edad infantil, es mucho más fácil tratar que el asma cuando se desarrolla por primera vez en el adulto. El asma del adulto es más severa, es más difícil de tratar y se asocia más a un daño en el epitelio bronquial y a una mala respuesta en cuanto al manejo con los tratamientos. El asma en los niños, pues como te dije, cuando tú quitas la exposición a esas sustancias alergénicas, puede que tengas un adulto sano, que no tenga síntomas. Pero cuando tú tienes un adulto, como te mencioné, que se desarrolla un asma después del primer trimestre de embarazo o que desarrolla un asma por una exposición laboral, pues es más difícil el manejo. Perfecto. Doctora, y entonces actualmente con este rebrote de COVID que tenemos, ¿qué recomendaciones tienen que saber los pacientes asmáticos en ese contexto?
Bueno, yo tenía a manos acá una cosa que se llama mascarilla que he tenido que estar utilizando porque como tú mencionaste, estoy afectada de COVID y hay un aumento, señora, hay un aumento de COVID que lo he visto desde hace aproximadamente unos 15 a 20 días. Hay un aumento de las cifras, está ahí eso medio tranquilito porque la gente como que no se está haciendo prueba y demás, pero es importante establecer que las personas con factores de riesgo van a padecer el COVID, ese mismo COVID que ustedes saben que lleva a la gente a cuidado intensivo, ese mismo COVID que ustedes saben lo que produce. Así que la gente con factor de riesgo que utilice su mascarilla, los pacientes asmáticos maltratados, los pacientes asmáticos que tienen ya un asma severa deben de cuidarse un poquito más en estos tiempos. Tenemos una llamadita. Buenas, ¿quién nos hablas y de dónde? Sí, un abrazo, Primitiva Maldonado de la Romana. Gracias, Primitiva. Igual para usted. Súper activo la gente del Este. Adelante con su inquietud a la doctora. Gracias. Bueno, doctora, gracias como siempre por su tiempo y al pueblo dominicano este gran programa. Doctora, Denisa, un abrazo para ti también, mi querida. Gracias, amor. Doctora, ¿por qué usted cree que este rebrote, se le puede llamar así, de COVID, ha vuelto aquí a República Dominicana? Yo me sigo cuidando como si siempre hubiese COVID. Gracias. No es un rebrote, no se puede hablar de brote porque las cifras son muy poquitas. Yo estoy diciendo que ha vuelto, que está por ahí, pero no se puede considerar un brote porque no es un brote tal. Epidemiológicamente no creo que llegue a un brote, pero sí podría llegar a ser un brote si la gente no se cuida, si vuelve otra vez y usted infecta a 5, 10, 15. Lo importante es que las personas que tienen factor de riesgo se cuiden un poquito en estos tiempos. Y es debido a que se habló en su momento, se ha hablado siempre de que el COVID se iba a estar comportando como la influenza, que iba a estar como los demás virus que están cada cierto tiempo. El virus de la influenza está desde que llegó y cada cierto tiempo pues aumentan las cifras, o puede haber un brote de influenza, puede haber picos, pero están y se quedaron, llegó y se ha quedado, el COVID no se va, se ha quedado como se han quedado esos otros virus, como se quedó el rinovirus, como se quedó el sincicial respiratorio, como se han quedado todos esos otros virus que cada cierto tiempo pues afectan y avanzan. Nuestro país es un país muy conectado con otras partes del mundo. Desde diciembre yo he venido viendo algunos casos y esos casos, como la gente no se está haciendo pruebas, repito, la gente lo coge como una simple gripe, entonces eso hace que una persona multiplique y el COVID es muy virulento, esa es la verdad, es muy virulento y al ser muy virulento tiene la capacidad de infectar a varias personas al mismo tiempo y es muy probable que eso sea lo que estamos viendo ahora. Bueno, una de las desventajas, por así llamarlo, del COVID es que las manifestaciones en los diferentes organismos se dan de manera diferente. Entonces, por ende, doctora, creo que sin temor a equivocarme, lo prudente y lo correcto es que una persona acuda al médico correspondiente a realizarse las pruebas si siente que no es una gripe normal, sino una gripe que ha tenido algunos síntomas que rayan de lo tradicional. ¿Qué manifestaciones están teniendo actualmente los pacientes que tienen COVID? Bueno, te voy a hablar de mi caso en particular. Sí, y eso como que tú hablamos, dices, exacto, como hablábamos justamente de las manifestaciones en diferentes organismos, por ejemplo, en su caso particular, ¿cuáles fueron? Excelente tu pregunta, porque de ahí se derivan varias cosas. Mira, yo inicio los síntomas el sábado con una tosecita, luego con un poquito de secreción nasal. Y al día siguiente vuelvo otra vez un poquito de tos como hiperreactiva, tose. Ya el lunes yo inicio con un escalofrío, planteado escalofrío y fiebre. Entonces ya cuando yo tengo las fiebres, yo dije, no, esto no es ninguna reacción de alergia, no fue exposición al polvo, esto es un virus que yo tengo. Entonces cuando me siento pero tan mal, porque me dolían los huesos de la cara, me dolía mucho la cabeza,
y las fiebres persistían, yo dije, no, me hago la prueba porque yo estoy vacunada contra influenza, pero o es influenza o es COVID. Yo estaba casi segura que era COVID por la característica y eso me hizo pues hacerme la prueba. El lunes me quedé en la casa porque temía no ir al consultorio, además me sentía muy mal, o sea, me palió, me tumbó 3 días prácticamente, pero hacerme la prueba me hizo poner en ojo avisor de que no podía estar por ahí contagiando a otras personas. Por eso yo digo la importancia de ser responsable usted, porque por ejemplo, a mí me dio muy durito, me dio en el sentido de los múltiples síntomas que padecí, pero hay otras personas que no les da tan mal, pero pueden contagiar a otros que se pueden enfermar de manera grave. O sea, me dieron muchos síntomas, no me va a pasar nada, porque afortunadamente sé con qué tratarlo, afortunadamente tengo salud, pero hay otras personas que están enfermas, que tienen problemas renales, que tienen problemas de diabetes, que tienen problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, que no van a correr con esa misma suerte. Entonces, el que tiene la sintomatología y sabe, como tú dices, que no es la típica gripecita, tiene que ser consciente, tiene que ser responsable y tiene que hacerse su prueba y aislarse. Doctora, ¿hay algún mito dominicano sobre el asma que le ha tocado desmentir? Yo diría que muchos. Exacto. Hay muchos. Por ejemplo, está ese de que con los brebajes que hacen los abuelos y demás Exacto. se cura, que los medicamentos producen más asma o que dañan, que la bombita produce adicción. Todo eso es mentira. Ay, en los pueblos le encantan hacer esos verbajes como usted. Yo que soy de pueblo, yo lo viví eso. Esos mitos. Yo creo que tú lo bebiste, que después. Sí, ya lo sabes. Doctora, continuando ahí mismo con el COVID, ¿qué recomendación usted le daría a una persona que no puede utilizar la mascarilla azul? No recuerdo ahora mismo el nombre, pero que con la N95 también sufre como un sentido de que está perdiendo la respiración. Con las azules, que son las quirúrgicas, qué bueno que recordé, con las quirúrgicas le da como un poco de malestar en la alergia por las fibritas que bota, pero la N95 siente que se está asfixiando. ¿Qué recomendación le daría de qué puede utilizar en su entorno para protegerse? Mira qué bella mascarilla. Yo la tengo desde el COVID. Cuando me tocaba ir pues a una actividad, algo, pues yo me mandé a elaborar unas mascarillas que aunque científicamente tal vez no sean, pero es una manera de uno protegerse. Utilizar pañuelos para, por ejemplo, un lugar muy concurrido, pero esas mascarillas de tela pueden frenar un poquito. Sobre todo para esos lugares donde se va y hay una gran concurrencia de personas en estos tiempos donde hay picos o lugares, por ejemplo, donde tú sabes que puede encontrarte uno u otro paciente, como un hospital, una funeraria. Es siempre importante pues que las personas que tienen factor de riesgo procuren protegerse y además eso es mucho, creo que es más mental que otra cosa, que no puede respirar una persona con una mascarilla. Yo creo que es algo que está más aquí en la mente que en la propia realidad. Doctora, el uso excesivo de SABA puede ocultar la gravedad del asma. No. El uso excesivo de SABA lo que hace es que el organismo no está recibiendo el tratamiento adecuado. El SABA solamente sirve para abrir el bronquio. Una vez que el bronquio se abre, a las 4 o 6 horas, cuando pase el efecto del medicamento, vuelve otra vez y se va a cerrar. Pero la inflamación, que es lo que anatomopatológicamente afecta el bronquio, se va perpetuando y ese bronquio se va fibrosando. Y entonces esa persona en la edad adulta va a tener un asma difícil de controlar porque el bronquio ya no va a tener la capacidad de abrirse cuando se utilicen los broncodilatadores, porque esa pared va a estar engrosada y va a estar ahí muy rígida y no va a permitir que el medicamento actúe. Entonces, por
eso es que no se recomienda que los SABA se utilicen de manera recurrente, sin una supervisión correcta. Ok. Entonces, siguiendo en ese mismo orden, ¿el asma puede alterar la calidad del sueño sin que el paciente lo note? Claro, no solamente el asma, generalmente el paciente asmático también es rinosinusítico o rinítico, y los pacientes riníticos pues se le inflaman los cornetes, tienen adenoides inflamadas, tienen sinusitis, y todo eso hace que la entrada del aire durante las horas del sueño no sea eficaz, sea muy mala. Por eso tuve los niñitos asmáticos que también son rinosinusíticos, que tienen una fascia donde la nariz tienen esto cortado aquí, y tú te das cuenta que la boca, de hecho la boca va deformándose, el maxilar se va deformando porque adoptan una forma de respirar durante las horas del sueño, y esto es debido a la poca capacidad de oxígeno que entra al organismo. Entonces, definitivamente esos niños hay que propiciarle un manejo en conjunto para que sus vías aéreas superiores también estén despejadas y puedan descansar, puedan dormir. Tengo una inquietud, doctora. ¿Existen, La consulta de niña. ¿Existen asmáticos silenciosos que no sienten síntomas hasta una crisis grave? Sí, hay gente que se acostumbra. Hay varios estudios que hablan de personas que se acostumbran a no respirar bien. Y entonces, cuando se someten pues a ciertos interrogatorios y se les da tratamiento, entonces ellos descubren lo mal que estaban. Dice, oh, pero yo pensé que yo estaba bien. Hay personas que están acostumbradas a tener sibilante, pero no se perciben así porque están tan acostumbrados a tener una respiración corta o ineficaz que su propio organismo no le pone esa alerta. Excelente. Doctora, a modo de cierre, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes nos escuchan hoy, especialmente a quienes usan los inhaladores con frecuencia, y aparte de eso también a las personas que tienen la gripe pero van a una farmacia, compran un medicamento X porque eso es una gripecita? Bueno, el mensaje del día de hoy, que también hay que recordar que hoy se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Hipertensión, por lo que yo llamo a las personas también a tener una vida con ejercicios, consumir alimentos poco procesados, no salados, evitar las grasas y demás. Y hay una cosa que quiero mencionar, aprovechando tu espacio, es que yo soy la presidenta actual de lo que es la Coalición de Dominicana Saludable, que tiene que ver con el etiquetado frontal de alimentos procesados, como una alerta para el uso de alimentos que puedan dañar a la salud, que tengan procesos, por ejemplo, con mucha sal, con mucho aceite, con grasas saturadas y demás. Entonces, mi llamado a que todo el mundo apoye esto, que el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, ha propuesto una resolución para que nuestro país regule con estos rombos de color negro con letras blancas esas advertencias sanitarias de alimentación para esos productos ultraprocesados. Eso era una cuñita que quería sacar por aquí. Respecto a tu planteamiento, pues es importante que las personas asmáticas acudan donde un profesional, ya sea un neumólogo pediatra, un adulto, neumólogo adulto, porque nosotros tenemos las herramientas para pues proporcionar un bien un poquito más eficaz que lo que hacen otros colegas que no tienen todo el conocimiento y el expertise para tratar a estos pacientes, y que la gente jamás se haga tratamiento por sí solo, que no se lleve de la vecina que le da un brebaje o que le da tal o cual medicación, porque cada organismo es diferente. Que no vaya a la farmacia donde el farmacéutico, entre comillas, porque muchas veces son jóvenes que no tienen ningún tipo de preparación, pero son capaces de recomendar medicamentos que pueden dañar la salud. Es importante cuidar ese niño, cuidar esa persona adulta que tiene problemas respiratorios, porque los pulmones son todo en la vida. Muchísimas gracias, doctora. Agradecida de que nos acompañe a pesar de la situación de salud que le afecta, pero como usted es médico por vocación. Ya estoy sana. Así es, pero es médico por vocación y la
Usted está igual que nosotros como comunicadores. La intención es informar y llevar material de calidad y sobre todo informativo y noticioso a quienes nos sintonizan. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta entrega. A ustedes por la invitación. Gracias, doctora. A ustedes mantengan la sintonía con 106.5 y no se pierdan toda la gama y el contenido que han preparado los demás espacios para ustedes. Recordándoles que nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del Interactivo de la Orientación a través de la más interactiva Sol 106.5 FM. Bye bye. Sol 106.